Alejandro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que había un acuerdo, un cese bilateral por un periodo que va a durar aproximadamente 6 meses con los grupos terroristas del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, también la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y las autodefensas gaitanistas de Colombia. También creo que están incluidos dentro de este acuerdo las autodefensas de Sierra Nevada. Ujú. Habla de que todas estas acciones van a lograr que se constituya lo que él ha llamado una paz total. Quisiera primero, como periodista que ha seguido este tema y como colombiano, que me digas exactamente cómo se observa esto en Colombia en estos momentos. Mibor, qué gusto pues que estemos hablando de el anuncio tan trascendental y de un impacto completamente incierto, a mi modo de ver, sobre las implicaciones de este acuerdo que pues nos sorprendió, digamos, como decimos, a última hora de 2022. Y lo primero que hay que destacar justamente es la llegada de ese acuerdo que no estaba previsto, no se conocía, pero que finalmente se concreta dentro de pues una plataforma de lo que pues el señor Gustavo Petro ha dicho que es una de sus prioridades de su gobierno, y es el de consolidar la paz en Colombia. Sin embargo, haciendo una lectura de la historia y de otros acuerdos que se han establecido en el pasado con estructuras criminales de naturaleza similar, realmente este anuncio se ve y genera dudas. Es decir, de inmediato la totalidad del pueblo colombiano no se aboca en un respaldo pleno, sino que hay un optimismo reservado. Hay que tomar una distancia frente a las posibles implicaciones de un alto el fuego, en particular con estructuras criminales que de una u otra forma nunca han mostrado o han dado algunos elementos para creer que pues pueda efectivamente cesar su acción criminal en búsqueda de un mayor acuerdo o de un establecimiento, digamos, de un proceso de negociación. Entonces, en un principio, aun cuando pues sí se gesta, digamos, el anuncio, digamos, la retórica o el lenguaje, sí llama la atención, genera reacciones como por ejemplo la de la Organización de Naciones Unidas, que pues en un lenguaje diplomático habitual reacciona y respalda este tipo de sucesos, pero lo que no sabemos en este momento es quién, cómo, cuándo, dónde van a verificar la consolidación de este acuerdo y si en efecto eso va a redundar en una reducción de la violencia. Es decir, eh, del dicho al hecho hay mucho trecho, como reza la sabiduría popular, y en ese contexto por ahora no están dadas las garantías, o al menos no sabemos si esto que pues en palabras y en principios pues es prometedor y vende y llena, digamos, como de argumentos a la administración actual de Gustavo Petro de que se está cumpliendo su plataforma de gobierno, pues serán finalmente los hechos los que demuestren si realmente ese alto al fuego es una realidad. Lo que te voy a dejar, digamos, como un dato complementario, en las últimas horas, y de hecho después de ese anuncio del alto el fuego, en Colombia ya se cometió la primera masacre de 2023. En una región en el norte del país ya hubo una matanza de civiles en medio de unas acciones de las bandas criminales. Entonces son este tipo de hechos que están allí, que esos cuerpos están allí muy frescos y que demuestran que pues este tipo de anuncios realmente hay que verlos es con distancia y que generan dudas, pues los que generan el contexto de la forma pues como se ha venido dando este anuncio completamente inesperado y por lo menos ahora inverificable. Y uno de los temas que mayormente nos llama la atención en este caso y con este anuncio es que viene, y vale la pena recordar a todos aquellos que nos están viendo, que Nicolás Maduro y su régimen fue garante de este acuerdo de paz y se aclararon en todas las líneas, hubo reuniones en el Hotel Humboldt de Caracas, donde se supone que los representantes de todas estas organizaciones criminales hablaron y partieron del hecho de que quieren consenso con el gobierno de Gustavo Petro. De llegarse a cometer un evento de esta naturaleza, es decir, que se concrete, que se pueda confirmar que hay un acuerdo de paz entre todos estos individuos que forman parte de organizaciones criminales, ¿crees que permitiría, porque a todas luces se le beneficiaría la imagen de Maduro como hacedor de paz y por ende un mecanismo que garantizaría su legitimación que ya está en marcha por diversas vías?
Ese es un elemento que no puede pasar desapercibido, y yo coincido con que lo que hemos visto después de la llegada de Gustavo Petro en particular al poder es el avance de digamos, una estrategia para, como lo decimos en un lenguaje pues más coloquial, de lavar la cara, ¿no? Y lavar el rostro de lo que ha sido pues un régimen nefasto para Venezuela. Y en ese contexto, que de una u otra forma sí se consolide esa figura digamos, del régimen como que ayuda a la consolidación de la paz en Colombia, pues ante la comunidad internacional y ciertos elementos de la comunidad internacional sí que van a respaldar esa renovación o refrendación de la legitimidad de Nicolás Maduro en control del territorio venezolano, aun cuando de nuevo, como lo decíamos ahora, los hechos, la realidad demuestran una circunstancia diferente. Y eso es lo que uno no puede perder de vista, es decir, que haya este tipo de ejercicios y que haya este tipo de posibilidades de abrir y de refrendar, eh, digamos, la visibilidad que tiene un personaje como Nicolás Maduro, realmente no borra lo que también es la realidad y lo que también significa que él esté allí en Venezuela. Entonces, de manera tal que lo que sí veremos es a futuro cómo, digamos, este tipo de narrativas lo que hacen finalmente pues es avanzar ese proceso de recuperación que pues va muy bien, ¿no? En medio pues, de lo que ha sucedido en las últimas horas, y todo ello pues obviamente ante una fragmentación mayor de la oposición venezolana, pues es bien difícil ver cómo se consolidan este tipo de esfuerzos. Y también se ve, Alejandro, una especie de avance en materia de las relaciones que hay entre Petro y Nicolás Maduro. Hubo la apertura de la frontera, se están ya manejando una serie de elementos y de cifras que son extraordinarias si se dieran, pero que hasta el momento uno no conoce si son unas cifras que están proyectadas de acuerdo a escenarios posibles o es mera propaganda del régimen de Nicolás Maduro, cuyo aparato propagandístico, si se quiere, es uno de los más efectivos que hasta ahora se conoce. Ahora, no sé si hay también un elemento, no sé, esto de, digamos, desde tu experiencia un poco más, Maybord, el tema finalmente también que genera riesgos es qué va a pasar o en el momento cuando históricamente hemos sabido que hay, digamos, una falta de presencia del Estado colombiano en áreas marginadas, en donde hay una gran acción de las bandas criminales, el alto el fuego genera riesgos para qué, es decir, quienes dicen que es real, que va a seguir escalando la exportación tal vez de drogas y de narcóticos y generar violencia, pues es un escenario probable, ¿o no? Definitivamente es un escenario probable y cuando uno observa, Alejandro, que hay una posibilidad abierta y que ya hay presencia de organizaciones criminales, tanto venezolanas como colombianas, pero también suprarregionales, porque hay que recordar que en esa frontera porosa colombo-venezolana y en todo el quehacer de la industria de la criminalidad, también hay grupos externos, vale la pena recordar grupos como Hezbollah, por ejemplo, o como miembros de otras organizaciones internacionales que hacen vida y que se nutren de esa gran economía paralela que existe entre los dos países. Sin duda alguna, en el caso de Venezuela, hemos observado cómo la frontera colombo-venezolana ha sido de vital importancia para el incremento de esa economía ilegal. Y ahora pues vemos desde el punto de vista colombiano cómo se ha venido avanzando. También hemos observado con mucho, si se quiere, con mucha preocupación, Alejandro, el hecho de que las organizaciones sociales, civiles, se hayan activado en pro, por ejemplo, de la legalización de algunas drogas o de que se utilice un estatus para los campesinos o los cultivadores de coca, por ejemplo, o de marihuana, cosa que pues va a conllevar sin duda alguna a un proceso de establecimiento claro y llevarlo a la economía formal todos estos mecanismos de producción ilegal. No sabemos qué va a pasar con, por ejemplo, la ONU o qué va a pasar con los planes que tiene el gobierno de los Estados Unidos firmado con Colombia y que van justamente ligados a la disminución de los cultivos de droga en todas sus variedades. Porque de legalizarse o de seguir el plan, y ahora en asociación con Nicolás Maduro, sin duda alguna, ninguna de esas estadísticas que aspiran los gobiernos de los Estados Unidos
o al menos las comisiones que se encargan de luchar contra el crimen organizado van a poder materializarse. Todo lo contrario, creemos que puede incrementarse el consumo al verse prácticamente fuera de cualquier capacidad de que sean perseguidos. Justo uno de los, hablamos justo al iniciar este año, ¿no? Pues hablamos siempre como de cuáles probablemente serán los temas pues que vendrán en el camino. Y no cabe duda que pues el asunto de qué va a pasar con esas áreas cultivadas de cocaína, cuando, ¿no? De coca, perdón, de pasta de base, cuando pues ya tenemos cifras récord. Es que también otro de los hechos y de las circunstancias que están allí marcadas y que son muy, muy reales, tiene que ver con el escalamiento, digamos, de las áreas de cultivo, y que pues ante una ausencia mayor del Estado o ante una búsqueda de, digamos, de esos acuerdos de negociación, pues son esas las ventanas de oportunidad que históricamente esas organizaciones criminales han aprovechado. Y en ese mismo contexto pues genera tanta incertidumbre, y por eso siempre, como de nuevo decimos de forma coloquial, con pinzas ese tipo de anuncios, porque son finalmente las comunidades marginadas, allí donde pues no ha estado esa presencia del Estado, las que a la larga van a estar pues probablemente bajo un yugo mayor de esas estructuras criminales. Y allí, en ese contexto, es justo pues donde pues el vender, digamos, como un anuncio de una paz total es ok, pero ¿a cambio de qué? Entonces, pues allí justamente el a cambio de qué está relacionado con que probablemente para el cierre de 2023 o en el avance, pues ya veremos problemas del crecimiento de la hoja cultiva. Se va a mantener, por ejemplo, la certificación de Colombia en la lucha con el narcotráfico. Por años, uno de los dolores de cabeza del gobierno colombiano y de la ayuda que actualmente presta a los Estados Unidos a Colombia depende justamente es de ese tipo de avances en ese mecanismo. Pero pues si tenemos una dimensión explotada de qué va a pasar con la ayuda de Estados Unidos, con ese aliado tan importante pues que tiene el gobierno de Colombia para las miles de plataformas de trabajo, incluso para la atención de la misma población de la misma diáspora venezolana, pues son todos temas que están en riesgo y que generan cada vez mayores niveles de incertidumbre. Así es, y bueno, vienen unos días y unos meses tal vez bastante confusos, porque el solo hecho de pensar que no solamente el tema de los Estados Unidos hacia Venezuela y hacia Colombia, pero particularmente en estos momentos el gran dolor de cabeza es que la administración de Joe Biden está mandando emisarios a Venezuela a conversar y hasta el momento no se ha tocado este tema. ¿Por qué? Porque este tema, sin duda alguna, va a causar un impacto y podría romper esa posibilidad de comunicación que en estos momentos se ha establecido a través de grandes beneficios para el mismo régimen de Nicolás Maduro, porque ya no solamente logró que se le entregaran los llamados narcosobrinos y otros que estaban bajo reja o bajo las sanciones que ha puesto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sino que también ahora van por más, están a la espera de Alex Saab y están buscando un levantamiento paulatino de las sanciones, además de una desestimación de la acusación que corre en contra de Maduro y los principales líderes del régimen y del cartel de los soles en la corte justamente del Distrito Sur de Nueva York. Maduro tiene muchas aspiraciones, pero los Estados Unidos no se sabe hasta qué punto puede darle paso a ello. Ya sabemos que hay incluso oposición por parte de los mismos republicanos y de los demócratas de centro que están en total desacuerdo porque saben que la naturaleza del régimen de Maduro es criminal. Pero ahora te pregunto cómo verían y cómo ellos pueden percibir esta alianza estratégica que hay entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, porque obviamente existe y para colmo se pega ahora Luis Ignacio Lula da Silva que comulga con ambos muy bien, ¿no? Claro, es decir, lo que tenemos ahora en esta fase, digamos, de reconfiguración y, digamos, de ese balance regional, genera tal vez unos niveles de incertidumbre adicional, en la medida en que pues es una primera vez que tenemos a la mayor parte del continente, digamos, alineada, al menos en intereses políticos y geoestratégicos, que pues bueno, falta ver quién más se aprovecha de ahí, ¿no? Es decir, están los otros grandes poderes, estamos viendo China, Rusia, etcétera, cómo al alinearse un poco más, pues puede generar problemas adicionales para los Estados Unidos y su gobierno. Y lo que sí es cierto es que pues esta nueva reconfiguración de las relaciones en América Latina y su relación con Estados Unidos va a cambiar. Es una dinámica que claramente se va a modificar, y se va a modificar en la medida en que incluso ahora mismo estamos por ver, por ejemplo, qué va a pasar con todo el fenómeno de la izquierda latinoamericana. Es decir, hasta el momento han surgido como las estrellas, ¿no? Entonces estaba AMLO, y AMLO es como que tiene, digamos, como la mayor visibilidad. Petro era la figura del momento, pero ahora llega Lula, que es el más grande, el más importante de todos y el de mayor influencia sobre todo.
y el que más podría acercarse, digamos, como a tener esa figura de ser como el gran líder. Y entonces ahí, digamos, donde va a quedar, digamos, esa relación con Washington, D.C. Va a ser contenciosa probablemente y riesgosa, porque finalmente ahí, y de nuevo pues volviendo a este macro punto que teníamos con el de la operación de las estructuras criminales, es decir, el ver que vaya a haber momentos en donde se levanten, o sea, procesos que fiscales estadounidenses han llevado por años y que se acaben todo por un tema geopolítico y estratégico, pues realmente es un golpe muy duro y que a la larga pues tendrán que enfrentar pues digamos los gobiernos, sobre todo el de los Estados Unidos. Es decir, desmontar todas estas investigaciones y todo este desmantelamiento de estructuras criminales que han hecho tanto daño en América del Sur, pero en particular en comunidades aquí en los Estados Unidos, pues da mucho dolor, ¿no? Así es. Bueno, este año 2023, Alejandro, sin duda alguna nos va a traer muchas ocupaciones. Por sí, aquí en la ciudad de Nueva York tenemos muchísimos otros problemas adicionales a los que representan la región latinoamericana. Bueno, han habido prácticamente al inicio de este 2023 personas que han sacado machetes, es decir, estamos hablando ya de otro nivel de crimen. Uh-huh. Prácticamente agrediendo y tratando de acabar con la policía de Nueva York. Y para colmo, esas personas que pues actuaron de manera criminal con machetes son o tienen relaciones directas con células del islamismo más radical que existe en el planeta. Nueva York alberga toda cantidad de organizaciones criminales, pero esta en el fondo aterra, Alejandro. No solo ello, sino que también supone el empezar a ver, es decir, el efecto de algo que incluso Naciones Unidas ha trabajado mucho y es la radicalización en línea y lo que son los enemigos de los Estados Unidos desde adentro. Y desafortunadamente en este caso que se presentó en Año Nuevo, que nos sorprendió a todos y que lo estamos de hecho empezando a conocer hoy apenas en la mañana, a nivel oficial se confirmaba pues que la persona que hizo ese ataque en Times Square, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando que millones de personas están reunidas en la fiesta más importante de Año Nuevo de los Estados Unidos y probablemente en una de las más importantes de todo el mundo, ¿no? Siempre está esa postal de la caída de la esfera de cristal y que allí haya llegado alguien que se radicalizó en línea con el objetivo específico de hacer ataques contra las fuerzas de seguridad que hacen tanto para cuidarnos, para protegernos, para defendernos y nuestros intereses, pues es sumamente preocupante en la medida en que si hay uno allí, probablemente esa sea la punta del iceberg. Y en ese mismo contexto, pues también estamos por ver, pues de todos modos, esto a dónde lleva. Es decir, esto puede abrir investigaciones adicionales de las autoridades en la medida en que pues hay posible presencia de células terroristas que son muy graves y que pueden hacer mucho daño, y eso sí que nos debe asustar y preocupar a todos porque pues si hacen ataques contra policías, contra fuerzas de seguridad, pues que no nos pueden hacer a nosotros que son los civiles, ¿no? Así es, por eso tenemos que tener los ojos abiertos y el cerebro también para poder entender qué es lo que está ocurriendo en este complejo año que apenas se inicia con tantos eventos que nos llaman mucho la atención. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ok, qué gusto. Hasta una próxima oportunidad. Y bueno, queremos agradecerles a todas aquellas personas que nos han acompañado desde nuestras diversas plataformas y un abrazo a todas nuestras llaves azules del Superchat. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden que nos despedimos siempre con el mensaje de la RAC porque juntos salvamos vidas. Por cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.